Todo padre conoce el peso aplastante de sentir que le ha fallado a su hijo. Mark Holloway sintió ese peso mientras llevaba a su hijo Ben, de 11 años, a una iglesia abandonada, su único refugio después de perder su apartamento. El antiguo edificio gótico se estaba desmoronando, pero era todo lo que tenían. Mientras limpiaban un espacio para dormir, Ben encontró algo debajo de una tabla suelta cerca del altar. Era un cofre antiguo sellado con bandas de hierro. Dentro había papeles viejos, escrituras de propiedad y documentos que probaban que la familia más rica del pueblo había robado $50 millones décadas atrás. Lo que comenzó como dos personas buscando un lugar para quedarse, se convirtió en una lucha contra enemigos poderosos que matarían para mantener sus secretos enterrados. Pero algunas verdades valen el riesgo. ¿Qué harías si encontraras pruebas que podrían cambiarlo todo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. A medida que se acercaba la noche, Mark se sintió extrañamente esperanzado por primera vez en meses. Sí, no tenían hogar. Sí, su situación era desesperada. Pero habían encontrado santuario en un lugar construido exactamente para ese propósito. Quizás había algo poético en dos almas rotas, encontrando refugio en una iglesia rota. Ben había llenado varias páginas de su cuaderno con detalles arquitectónicos y observaciones. Le mostró a Mark un boceto del área del altar, señalando cómo los escalones de piedra conducían a la plataforma elevada donde una vez se habían celebrado los servicios. «Hay algo diferente en el suelo aquí», dijo Ben, señalando su dibujo. «¿Ves cómo estas piedras no coinciden con las demás?» Mark miró donde su hijo indicaba. Ben tenía razón. Varias piedras cerca del altar parecían más nuevas que el suelo circundante, como si hubieran sido reemplazadas o reubicadas en algún momento. «Probablemente solo reparaciones», dijo Mark, pero tomó nota mental de la observación de su hijo. El ojo de Ben para el detalle siempre había sido notable. Mientras se preparaban para pasar su primera noche en la iglesia abandonada, Mark sintió una extraña mezcla de fracaso y esperanza. Había fallado en mantener su vida normal, fallado en proporcionar la estabilidad que todo niño merecía. Pero quizás este lugar podría ofrecerles algo diferente. No solo refugio, sino una oportunidad de reconstruir desde cero. Afuera, la última luz se desvaneció de los ventanales góticos, y St. Matthews se sumió en la oscuridad una vez más. Pero ahora no estaba vacío. Ahora albergaba a dos almas que necesitaban su protección, así como había albergado congregaciones durante más de un siglo. Mañana comenzarían el trabajo de hacer habitable este lugar. Esta noche descansarían sabiendo que habían encontrado refugio en un mundo que parecía decidido a dejarlos atrás. Ben se durmió rápidamente, agotado por las emociones y descubrimientos del día. Mark se sentó a su lado en la biblioteca del rector, escuchando los sonidos nocturnos del viejo edificio, el crujido de la madera, el viento a través de las tablas sueltas, el zumbido distante de los sistemas eléctricos que aún funcionaban a pesar de años de negligencia. Por primera vez en meses, Mark se permitió imaginar un futuro más allá de la mera supervivencia. Quizás Ben podría continuar su educación a través de recursos en línea. Quizás Mark podría encontrar trabajo que le permitiera ir y venir de este hogar improbable. Quizás podrían restaurar no solo sus vidas, sino este lugar olvidado que los había acogido en su hora más oscura. Lo último que vio Mark antes de que el sueño lo venciera fue el cuaderno de Ben abierto sobre la mesa de noche improvisada. El niño había dibujado su nuevo hogar con notable precisión, capturando tanto su decadencia como su perdurable belleza. Al pie de la página, con la cuidada letra de Ben, estaban las palabras «Nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro nuevo comienzo». Su segunda mañana en la iglesia amaneció gris y húmeda, el tipo de clima que hacía que los edificios antiguos se sintieran aún más viejos. Mark se despertó y encontró a Ben ya despierto, sentado junto a la ventana de la biblioteca con su cuaderno abierto, dibujando el cementerio cubierto de maleza que se extendía detrás de la iglesia. El niño tenía una extraña habilidad para encontrar belleza en los lugares olvidados. «¿Dormiste bien?», preguntó Mark, estirando los músculos rígidos por dormir en el suelo de madera a pesar de su cama improvisada. «Seguí pensando en esas piedras», respondió Ben, sin levantar la vista de su dibujo. «Las del altar que no coinciden». Mark había esperado que su hijo olvidara ese detalle, pero la mente de Ben funcionaba de manera diferente a la de otros niños.
donde la mayoría de los niños se sentirían abrumados por sus circunstancias, Ben se concentraba en acertijos y patrones. Era tanto una bendición como una preocupación. Después de un desayuno de bollería de tienda de conveniencia y agua tibia del grifo de la cocina, se dispusieron a hacer su santuario más habitable. Mark había encontrado artículos de limpieza en un armario de almacenamiento, botellas antiguas de desinfectante y un trapeador que había visto mejores décadas. El trabajo sería terapéutico, decidió. Trabajo físico para mantener sus mentes ocupadas mientras se ajustaban a su nueva realidad. Comenzaron en la rectoría, abordando años de polvo y escombros. Ben trabajó junto a su padre sin quejarse, con su cuaderno nunca lejos de su alcance. De vez en cuando se detenía para dibujar algo que le llamaba la atención, un patrón en el papel tapiz, la forma en que la luz caía a través de una ventana en particular, la ornamentada carpintería alrededor de los marcos de las puertas. Al mediodía habían logrado un progreso notable en 3 habitaciones. La cocina ahora parecía habitable, y la biblioteca que servía como su dormitorio había sido despejada de telarañas y excrementos de ratones. Mark sintió una genuina sensación de logro, la primera que había experimentado en meses. ¿Podemos trabajar en la iglesia ahora?, preguntó Ben durante su descanso para el almuerzo. Quiero echar un mejor vistazo a esas piedras. Mark dudó. El santuario se sentía sagrado de alguna manera, incluso en su estado abandonado, pero la curiosidad de Ben era contagiosa. Y la verdad es que Mark mismo comenzaba a preguntarse por esas piedras que no coincidían. El santuario principal era más fresco que la rectoría. Sus gruesas paredes de piedra proporcionaban aislamiento natural. La luz de la tarde se filtraba por los huecos de las ventanas tapiadas, creando patrones dramáticos en los bancos polvorientos. Sus pasos resonaron en el vasto espacio, haciéndolos agudamente conscientes del vacío del edificio. Ben caminó directamente hacia el área del altar, con su cuaderno en la mano. De cerca, la discrepancia en el suelo era aún más obvia. Una sección de piedras de forma aproximadamente rectangular, quizás de 1,2 por 1,8 metros, mostraba diferentes patrones de desgaste y coloración que el suelo circundante. Mira, papá, es como si alguien hubiera quitado las piedras originales y puesto nuevas. Mark se arrodilló junto a su hijo, pasando la mano por la superficie. Las piedras también se sentían diferentes, más lisas, menos erosionadas. Tienes razón, pero ¿por qué alguien reemplazaría solo esta sección? Ben abrió su cuaderno y comenzó a dibujar el patrón, anotando las dimensiones y la ubicación exactas. Su formación artística le había dado un ojo para las relaciones espaciales que sorprendían a los adultos. Quizás algo fue enterrado aquí, o quizás hubo daños por agua o algo. La idea de que algo estuviera enterrado debajo del altar envió un escalofrío inesperado a Mark. Las iglesias a menudo se construían sobre sitios de entierro, y este edificio era lo suficientemente viejo como para que su construcción original hubiera perturbado algo. Pero eso era probablemente solo su imaginación, influenciada por demasiadas películas de terror nocturnas. Pasaron la tarde limpiando el santuario, trabajando alrededor de los bancos y el área del altar. El trabajo físico se sintió bien, con un propósito, por primera vez desde que perdió su trabajo. Mark sentía que estaba construyendo algo en lugar de simplemente sobrevivir. Ben trabajó a su lado, deteniéndose ocasionalmente para agregar detalles a sus bocetos en el cuaderno. Fue Ben quien primero notó la piedra suelta. «Papá, mira esto». Ben estaba arrodillado cerca de la barandilla del altar, señalando una de las piedras de reemplazo. «Esta se mueve». Mark se unió a su hijo y presionó la piedra. Ben indicó que se movía ligeramente bajo presión, balanceándose como un diente suelto. El mortero alrededor de sus bordes se había agrietado y desmoronado, dejando huecos que no habían sido visibles desde la distancia. «Probablemente solo asentamiento», dijo Mark, pero su ritmo cardíaco había aumentado. «Los edificios viejos hacen eso». Ben no se conformó con esa explicación. Presionó más fuerte la piedra, introduciendo sus pequeños dedos en los huecos alrededor de sus bordes. «No solo está suelta, papá, es como si estuviera destinada a levantarse». Contra su buen juicio, Mark se encontró ayudando a su hijo a investigar la piedra. Juntos lograron sacarla de su lugar. La piedra era más pesada de lo esperado, requiriendo que ambos la levantaran para sacarla del agujero que había ocupado. Debajo de la piedra había una cavidad rectangular, revestida con mortero más nuevo.
Y en el fondo de esa cavidad, envuelto en lo que parecía ser tela encerada, había un objeto metálico del tamaño de una caja de zapatos. Padre e hijo miraron su descubrimiento en un silencio atónito. El objeto estaba claramente escondido intencionalmente, colocado allí por alguien que quería que permaneciera en secreto. El primer instinto de Mark fue reemplazar la piedra y olvidar que alguna vez habían visto algo. Pero Ben ya estaba metiendo la mano en la cavidad. Ben, no. Pero la curiosidad de su hijo había superado la precaución. Ben levantó cuidadosamente el objeto envuelto de su escondite, sorprendido por su peso. La tela encerada era vieja, pero había protegido su contenido de la humedad. Lo que sea que hubiera dentro había sido preservado deliberadamente. Las manos de Mark temblaron ligeramente mientras ayudaba a Ben a desenvolver su descubrimiento. Capa tras capa de tela encerada se desprendieron, revelando una caja de madera ornamentada debajo. La caja era claramente vieja, su madera oscura pulida hasta un brillo profundo a pesar de su edad. Las esquinas y bisagras de latón mostraban la pátina verde de décadas, pero la artesanía era excepcional. La tapa llevaba un intrincado tallado de rosas y espinas entrelazadas. «Es hermoso», susurró Ben, pasando el dedo por el diseño tallado. La caja tenía un cierre de latón, pero ningún candado visible. Mark dudó, su mente racional advirtiéndole que estaban a punto de cruzar una línea que no podían deshacer. Pero Ben ya estaba abriendo el cierre, y Mark se encontró incapaz de detener lo que estaba sucediendo. La tapa se abrió con un suave clic. Dentro, anidados en un forro de terciopelo descolorido, había documentos, muchos documentos, papeles de varios tamaños y edades, algunos atados con cinta, otros sueltos. A primera vista, Mark pudo ver lo que parecían ser sellos oficiales, firmas y el tipo de escritura formal que sugería importancia legal. Ben extendió la mano para coger el documento superior, pero Mark le agarró la mano. «Con cuidado, estos podrían ser frágiles». Juntos, levantaron cuidadosamente el primer elemento de la caja. Era una carta escrita con la cuidada caligrafía de alguien acostumbrado a la correspondencia formal. El papel era grueso y caro. La tinta se había desvanecido, pero aún era legible. En la parte superior, con un elegante membrete, estaban las palabras Iglesia Episcopal St. Matthew's Millbrook. La garganta de Mark se secó al leer la fecha, 15 de septiembre de 1952. La carta estaba dirigida a quien pudiera interesar y firmada por alguien llamado Padre Jonathan Morrison. El mismo Padre Morrison que los adolescentes locales afirmaban que había desaparecido misteriosamente. Pero fue la primera línea de la carta lo que hizo que las manos de Mark comenzaran a temblar. Si está leyendo esto, entonces mis sospechas sobre la familia Blackwood probablemente me han costado la vida. Y la verdad debe finalmente ser contada. Ben miró a su padre, su joven rostro serio más allá de sus años. «Papá, ¿qué significa esto?» Mark miró la carta, su mente acelerada. Habían tropezado con algo que claramente estaba destinado a permanecer oculto. Algo que involucraba a la familia más poderosa del pueblo. Algo que un sacerdote había literalmente llevado a su tumba, o intentado. «Creo», dijo Mark con cuidado, «que hemos encontrado algo que nunca se suponía que se encontrara». La caja contenía docenas de otros documentos. Mark pudo ver lo que parecían ser registros bancarios, escrituras de propiedad y papeles de aspecto oficial con sellos. Cada elemento que examinaban parecía construir una verdad más grande que el padre Morrison había estado desesperado por preservar. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, Mark y Ben se sentaron en el suelo polvoriento de la iglesia abandonada, rodeados de secretos que tenían décadas. El peso de su descubrimiento comenzaba a asentarse sobre los hombros de Mark. Esto no era solo un hallazgo curioso. Esto era evidencia de algo lo suficientemente significativo como para que un hombre lo hubiera escondido y potencialmente muerto por ello. Ben continuó dibujando en su cuaderno, ahora documentando no solo detalles arquitectónicos, sino su descubrimiento arqueológico. Su joven mente parecía aceptar el misterio como simplemente otro rompecabezas a resolver. Pero Mark entendía las implicaciones con más claridad. Habían encontrado algo que la gente poderosa había querido que permaneciera enterrado. Y si la carta del padre Morrison era precisa, esas mismas personas podrían estar dispuestas a llegar muy lejos para que así fuera. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ben, reemplazando cuidadosamente la carta en la caja. Mark miró a su hijo,
luego a los documentos que podían cambiarlo todo o destruirlos a ambos. Estaban sin hogar, impotentes y completamente solos. Pero también habían tropezado con lo que podría ser el descubrimiento más importante en la historia del pueblo. Primero, dijo Mark, leemos todo. Descubrimos exactamente lo que el padre Morrison quería que el mundo supiera. Luego decidimos qué hacer al respecto. Al caer la noche sobre la iglesia episcopal St. Matthews, Mark y Ben comenzaron el cuidadoso proceso de examinar cada documento en la caja de madera. Afuera, el pueblo de Millbrook continuaba su tranquila existencia, sin saber que dos almas desesperadas acababan de desenterrar secretos que podían sacudir sus cimientos. El cofre de hierro que Ben había visto inicialmente resultó ser una caja de madera más pequeña, pero su contenido no era menos explosivo. El padre Morrison había sido muy minucioso en su documentación, muy cuidadoso en la preservación de la evidencia y muy previsor en su temor de que la verdad pudiera costarle todo. Mark abrazó a su hijo mientras comenzaban a leer, ambos entendiendo que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Habían llegado a este lugar buscando refugio. En cambio, habían encontrado una responsabilidad que ninguno de ellos había pedido, pero que ninguno de ellos podía ignorar. La iglesia abandonada a su alrededor parecía aprobar, sus antiguas paredes guardando su secreto como habían guardado tantos otros. Pero este secreto era diferente. Este estaba destinado a ver la luz del día, sin importar cuán peligroso pudiera resultar ser. La carta de confesión del padre Morrison resultó ser solo el comienzo. Mientras Mark y Ben examinaban cuidadosamente cada documento a la luz de las linternas de sus teléfonos, surgió una imagen mucho más compleja y perturbadora de lo que ambos habían imaginado. La carta en sí era metódica en sus acusaciones. El padre Morrison escribió con la precisión de un hombre que sabía que sus palabras podrían ser su testimonio final. Detalló conversaciones escuchadas en el confesionario, registros financieros que no se alineaban con los informes oficiales y patrones de comportamiento que pintaban a la familia Blackwood como algo muy diferente de los benevolentes líderes cívicos que parecían ser. La fortuna de Blackwood, había escrito Morrison con su cuidada caligrafía, no se construyó sobre tratos comerciales honestos, sino sobre un robo sistemático a esta comunidad que abarcaba 3 generaciones. Lo que comenzó como especulación de guerra en 1917 evolucionó hacia algo mucho más insidioso: el empobrecimiento deliberado de las familias trabajadoras para alimentar una codicia insaciable. Ben leyó por encima del hombro de su padre, con su cuaderno abierto a su lado, mientras dibujaba reproducciones de los sellos y membretes de los documentos. El ojo artístico del niño captó detalles que Mark podría haber pasado por alto. Sutiles diferencias en el color de la tinta que sugerían que algunos documentos habían sido alterados, firmas que no coincidían del todo en diferentes papeles. La prueba más contundente fue una copia al carbón de una carta que Morrison aparentemente había enviado a la oficina del fiscal general del estado en 1952. En ella, describía acusaciones específicas contra Vincent Blackwood Sr., el abuelo del actual Vincent Blackwood Jr. Los cargos eran serios: malversación de fondos federales destinados a la reconstrucción de posguerra, tratos de tierras fraudulentos que desplazaron a familias pobres y la destrucción sistemática de documentos que podrían probar los crímenes de la familia. «Papá, mira esto», dijo Ben, señalando un párrafo cerca del final de la carta de Morrison. Dice que envió copias de toda esta evidencia a 3 personas diferentes. Pero si eso es cierto, ¿por qué no pasó nada? Era una pregunta perspicaz. Mark estudió la carta con más cuidado, notando las referencias de Morrison a las copias de seguridad enviadas al fiscal general, a un editor de periódico en la capital del estado y a alguien identificado solo como MC en Chicago. Tal vez el fiscal general fue sobornado, reflexionó Mark, o tal vez la evidencia nunca llegó a las personas adecuadas. El siguiente documento en la caja proporcionó una posible respuesta. Era un telegrama fechado el 3 de octubre de 1952, dirigido al padre Morrison. Lamento informar que los archivos del fiscal general fueron destruidos en un incendio en la oficina. Stop. Investigación imposible sin documentación. Stop. Sugiero que mantenga la evidencia de forma segura. Stop. Los ojos de Ben se abrieron al leer el telegrama. Alguien quemó la evidencia. Mark sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire fresco de la iglesia.
La cronología estaba cada vez más clara. Morrison había intentado exponer a la familia Blackwood a través de canales oficiales. Cuando eso falló, había escondido su evidencia y aparentemente planeaba intentarlo de nuevo. Pero antes de que pudiera actuar, había desaparecido. La caja de madera contenía casi 30 documentos más, cada uno añadiendo otra pieza al rompecabezas que Morrison había intentado preservar. Los registros bancarios mostraban grandes retiros de efectivo sin gastos comerciales legítimos correspondientes. Las escrituras de propiedad revelaban que los Blackwood habían adquirido terrenos valiosos por debajo del valor de mercado, a menudo de familias en dificultades financieras. Lo más inquietante eran las cartas personales de los habitantes del pueblo, pidiendo ayuda con deudas que parecían multiplicarse sin importar cuánto pagaran. Una carta fechada en julio de 1951 provenía de una viuda llamada Eleanor Hayes. Padre Morrison, no sé a dónde más acudir. Mi esposo murió debiendo al señor Blackwood $300 por facturas médicas. Ahora dicen que debo $800 con intereses y tarifas que nunca acepté. Amenazan con quitarnos la casa a menos que firme papeles dándoles la escritura. Mis hijos no tienen a dónde ir. Ben copió cuidadosamente las frases clave de la carta en su cuaderno. Esto suena como lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad, papá? Personas que no podían pagar sus deudas, perdiéndolo todo. Mark asintió sombríamente. Los paralelismos eran incómodos. ¿Cuántas familias a lo largo de las décadas se habían encontrado atrapadas por las manipulaciones financieras de Blackwood? ¿Cuántas habían perdido sus hogares, sus medios de vida, sus futuros para alimentar la creciente riqueza de la familia? A medida que continuaban leyendo, surgió un patrón que era tanto sistemático como despiadado. Los Blackwood identificarían a familias vulnerables, inmigrantes recientes, viudas, personas con emergencias médicas, y les ofrecerían préstamos en términos aparentemente razonables. Pero los contratos contenían cláusulas que permitían aumentos arbitrarios de tarifas, cronogramas de pago acelerados y incautación de propiedades por infracciones menores. El padre Morrison había documentado caso tras caso, preservando cartas, contratos y testimonios de víctimas que le habían confiado sus historias. Su papel como sacerdote lo había convertido en un confidente natural para las personas en crisis, y había utilizado esa posición para construir un extenso registro de las prácticas depredadoras de la familia. Pero la revelación más impactante llegó en un documento cerca del fondo de la caja. Era una fotocopia de un contrato federal fechado en 1943 que llevaba el sello del Departamento de Guerra de AAUU. El contrato autorizaba el pago de $2.3 millones a Blackwood Industries por la fabricación de equipo militar durante la Segunda Guerra Mundial. Adjunto al contrato estaba el análisis manuscrito de Morrison, respaldado por registros de envío e informes de producción. Según los cálculos del sacerdote, Vincent Blackwood, Sr., había recibido el pago completo por equipo que nunca se fabricó. El dinero se había desviado a cuentas personales, mientras que se entregaban materiales de calidad inferior o inexistentes a los militares. «Papá», susurró Ben, su voz transmitiendo un peso de comprensión más allá de sus años. La gente podría haber muerto por esto. Soldados que no recibieron el equipo que necesitaban. Mark miró los documentos, sintiendo la plena enormidad de lo que habían descubierto. Esto no era solo corrupción local, era traición. Y si la evidencia de Morrison era precisa, la fortuna de Blackwood se había construido parcialmente con dinero robado del esfuerzo de guerra estadounidense. El documento final en la colección de Morrison fue quizás el más personal. Era una copia de su carta de renuncia al obispo, fechada el 20 de septiembre de 1952, 5 días después de su carta de confesión y solo unas semanas antes de su desaparición. Su Excelencia, había escrito Morrison, ya no puedo servir como pastor de St. Matthews sabiendo lo que sé y sin hacer nada al respecto. La familia Blackwood ha corrompido esta comunidad en su mismo corazón, y mis intentos de buscar justicia a través de los canales adecuados han sido frustrados en cada paso. Temo por mi seguridad, pero temo más por mi alma si permanezco en silencio mientras tal mal florece bajo mi supervisión. La carta continuaba explicando el plan de Morrison de contactar directamente a las autoridades federales, evitando a los funcionarios estatales que sospechaba que habían sido comprometidos. Había concertado una reunión con agentes del FBI en la capital del estado,
llevando consigo copias de toda su evidencia. Pero Morrison nunca llegó a esa reunión. Ben cerró su cuaderno y miró a su padre con ojos solemnes. Intentó hacer lo correcto y lo mataron por ello. Mark quiso decirle a su hijo que no podían saberlo con certeza, pero la evidencia parecía abrumadora. Morrison había reunido pruebas de crímenes graves. Intentó denunciarlos a través de canales oficiales. Fue bloqueado en cada paso y luego desapareció cuando intentó ir por encima de las autoridades locales. La iglesia abandonada a su alrededor de repente se sintió menos como un santuario y más como una tumba. Estaban sentados en el mismo edificio donde el padre Morrison había hecho sus planes finales, rodeados de la evidencia que había muerto tratando de exponer. El peso de esa responsabilidad se asentó sobre los hombros de Mark como una manta de plomo. ¿Qué hacemos?, preguntó Ben en voz baja. Era la misma pregunta que su hijo había planteado el día anterior, pero ahora tenía mucho más peso. Ya no estaban sin hogar. Eran los guardianes de secretos que personas poderosas habían matado para proteger. Y a diferencia del padre Morrison, no tenían posición oficial, ni posición en la comunidad, ni recursos para asegurar que la verdad sobreviviría si les sucedía algo. Mark devolvió cuidadosamente la carta de confesión de Morrison a su lugar en la caja de madera. La cuidada caligrafía del sacerdote parecía acusarle a través de las décadas. Morrison había intentado hacer lo correcto solo y lo había pagado con su vida. Pero quizás esa era la clave. Quizás había fallado porque había intentado luchar contra los Blackwood solo. Primero, dijo Mark, haciendo eco de sus palabras de la noche anterior, nos aseguramos de que esta evidencia no pueda desaparecer de nuevo. Hacemos copias, muchas copias. Encontramos personas en las que podamos confiar, personas que no estén conectadas con los Blackwood o su influencia. Ben asintió seriamente, y luego Mark miró el santuario abandonado, el altar donde Morrison había pronunciado sus últimos sermones, los bancos donde su congregación había estado sentada sin saberlo, mientras su pastor reunía pruebas de la corrupción de su comunidad. Luego terminamos lo que el padre Morrison comenzó. Nos aseguramos de que la verdad finalmente vea la luz del día. Mientras volvían a empacar cuidadosamente la caja de madera, Mark trató de reprimir el miedo que se acumulaba en su pecho. Estaban a punto de desafiar a la familia más poderosa del pueblo, personas que habían demostrado su voluntad de destruir a cualquiera que amenazara sus secretos. Pero tenían algo que Morrison no tenía. Se tenían el uno al otro, y tenían la ventaja de ser invisibles para la familia Blackwood, al menos por ahora. Las campanas de la iglesia en la plaza del pueblo tocaron la medianoche mientras Mark y Ben se preparaban para su segunda noche en St. Matthews. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada sonido en el viejo edificio parecía magnificado. Cada crujido y gemido, una amenaza potencial. Habían encontrado refugio en esta iglesia abandonada, pero también habían heredado su secreto más oscuro. Afuera Millbrook dormía pacíficamente, sin saber que dos almas desesperadas acababan de descubrir evidencia de crímenes que se remontaban a 70 años. El nombre Blackwood continuaba adornando la mitad de los edificios de la ciudad, un testimonio de su generosidad cívica y liderazgo comunitario. Pero Mark y Ben ahora sabían la verdad, y con ese conocimiento llegó una carga que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente trajo consideraciones prácticas que no podían ignorarse. Mark necesitaba encontrar trabajo, cualquier trabajo, para comprar alimentos y suministros básicos. Pero el descubrimiento de la evidencia de Morrison lo había cambiado todo. Cada decisión ahora tenía un peso más allá de la simple supervivencia. Durante el desayuno, donas rancias de una gasolinera, Mark y Ben discutieron sus próximos pasos. Las escrituras de propiedad originales que Morrison había preservado eran una evidencia particularmente convincente, mostrando un patrón de adquisiciones fraudulentas de propiedades que se remontaban a la década de 1920. Los documentos revelaron cómo la familia Blackwood había atacado sistemáticamente a familias inmigrantes y viudas de guerra, utilizando prácticas de préstamos depredadoras para apoderarse de propiedades valiosas por una miseria. Necesitamos a alguien que entienda lo que significan estos documentos, dijo Mark, estudiando una transferencia de propiedad particularmente compleja de 1934. Alguien que sepa sobre registros históricos y documentos legales. Ben levantó la vista de su cuaderno, donde había estado dibujando reproducciones detalladas de los sellos oficiales de las escrituras de propiedad.
¿Qué hay de la biblioteca? Tienen una sección de historia local, ¿verdad? Quizás alguien allí podría ayudar. Fue una buena sugerencia, pero Mark dudó. Visitar la biblioteca significaba dejar su santuario, exponerse a la vida normal del pueblo. También significaba potencialmente alertar a otros sobre su interés en los registros históricos. Pero necesitaban ayuda experta para comprender todas las implicaciones de la evidencia de Morrison. La biblioteca pública de Millbrook estaba en Main Street, a 3 cuadras de la iglesia. Mark la había visitado ocasionalmente durante sus años de enseñanza, investigando planes de lecciones e historia local para sus estudiantes. La bibliotecaria principal era Margaret Chen, una mujer de unos 60 años que se había mudado a Millbrook hacía 20 años para catalogar los archivos históricos del pueblo. Mark recordaba a Margaret como minuciosa y discreta, alguien que se tomaba en serio sus responsabilidades profesionales. Si alguien en el pueblo podía ayudarlos a entender los documentos de Morrison, sin alertar inmediatamente a las personas equivocadas, sería ella. Caminaron a la biblioteca a última hora de la mañana, después de que la prisa inicial de los clientes se hubiera calmado. Mark llevaba la caja de madera de Morrison en una mochila, sintiéndose expuesto y vulnerable en la calle. Cada coche que pasaba parecía reducir la velocidad. Cada rostro que encontraban parecía sospechoso, pero Millbrook lucía exactamente como siempre. Calles tranquilas, edificios bien mantenidos y el omnipresente nombre Blackwood en cimientos y placas. La filantropía de la familia estaba en todas partes, un recordatorio constante de su supuesta generosidad y compromiso cívico. Margaret Chen estaba trabajando sola en la sección de referencia cuando llegaron. Levantó la vista con curiosidad profesional mientras Mark se acercaba, su expresión cambiando a preocupación cuando lo reconoció. Señor Holloway, me enteré de su situación. Lamento mucho lo del puesto de profesor. Su voz transmitía una genuina simpatía. ¿Cómo están usted y Ben? ¿Se las arreglan? Mark agradeció su franqueza. Nos las arreglamos. De hecho, en parte por eso estamos aquí. Hemos encontrado algunos documentos históricos y esperaba que usted pudiera ayudarnos a comprender su significado. Los ojos de Margaret se iluminaron con interés profesional. Documentos de historia local. Estaría encantada de echar un vistazo. Los registros del pueblo están algo dispersos, por lo que cualquier material histórico nuevo es potencialmente valioso. Mark miró alrededor de la sección de referencia vacía y bajó la voz. Estos documentos podrían ser delicados. Se relacionan con algunas familias locales prominentes y quiero asegurarme de que los manejemos correctamente. La comprensión apareció en los ojos de Margaret. 20 años en Millbrook le habían enseñado sobre el delicado equilibrio de la política de pueblos pequeños y las reputaciones familiares. Quizás deberíamos usar mi oficina. Es más privada. La oficina de Margaret era pequeña, pero organizada, con estantes llenos de materiales de historia local del suelo al techo. Mark sacó cuidadosamente la caja de madera de Morrison de su mochila, notando cómo la expresión de Margaret cambió cuando vio el grabado ornamentado en la tapa. Es una hermosa artesanía, del siglo XIX, diría yo. ¿Dónde la encontró? En la vieja iglesia, dijo Mark con cuidado. St. Matthew's. Nos hemos estado quedando allí temporalmente, y Ben notó algunas piedras sueltas cerca del altar. Ben abrió su cuaderno y le mostró a Margaret sus bocetos del interior de la iglesia y la cavidad oculta donde habían encontrado la caja. Sus ojos se abrieron al estudiar sus dibujos detallados. Tienes un buen ojo para los detalles arquitectónicos, le dijo a Ben. Estos dibujos son notablemente precisos. He estudiado los registros de construcción de esa iglesia. Fue construida en 1887, diseñada por un destacado arquitecto del Renacimiento gótico. El comportamiento profesional de Margaret cambió cuando Mark abrió la caja de madera y reveló los documentos de Morrison. Inmediatamente reconoció el membrete de St. Matthew's y se quedó sin aliento cuando vio la firma del padre Morrison. Jonathan Morrison, susurró. Me he preguntado qué le pasó. Los registros de la iglesia solo muestran que renunció en 1952, pero nadie parecía saber a dónde fue o por qué se fue tan repentinamente. Mark le entregó la carta de confesión de Morrison. Margaret la leyó lentamente, su expresión cada vez más seria con cada párrafo. Cuando terminó, levantó la vista con ojos preocupados. Esto es extraordinario y profundamente preocupante. El padre Morrison estaba acusando a la familia Blackwood de fraude sistemático
que se remontaba a décadas. ¿Es creíble?, preguntó Mark. Es decir, ¿podrían ser precisas estas acusaciones? Margaret permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando el documento con más cuidado. El membrete es auténtico. He visto la correspondencia de Morrison en los archivos de la iglesia. El estilo de escritura coincide con otros documentos de ese periodo y, sinceramente, algunas de estas acusaciones se alinean con preguntas que he tenido sobre ciertas transferencias de propiedades en los registros históricos. Cogió una carpeta gruesa de su cajón del escritorio. He estado trabajando en un mapa completo de la propiedad del pueblo, rastreando cómo cambió la tierra de manos a lo largo de las décadas. Hay algunos patrones curiosos en las adquisiciones de Blackwood. Propiedades valiosas compradas muy por debajo del valor de mercado, a menudo a familias en dificultades financieras. Ben le mostró a Margaret sus bocetos de las escrituras de propiedad de la colección de Morrison. Ella los estudió intensamente, haciendo referencias ocasionales a sus propios registros. Su ceño se frunció aún más mientras comparaba los documentos. Estas escrituras son definitivamente auténticas, dijo finalmente. Los sellos, las firmas, la calidad del papel, todo consistente con documentos de esa época. Pero lo que es más importante, llenan vacíos en el registro oficial. Algunas de estas transacciones no aparecen en los registros de propiedad actuales en absoluto. Mark sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. ¿Qué significa eso? Significa que alguien ha sido muy cuidadoso al controlar la narrativa histórica. Los registros oficiales que podrían avergonzar a la familia Blackwood han sido eliminados o alterados a lo largo de los años, pero Morrison preservó los documentos originales. Margaret continuó examinando la evidencia, su entusiasmo profesional luchando con la obvia preocupación por las implicaciones. El contrato federal de guerra fue particularmente convincente. Había estado investigando las contribuciones industriales de Millbrook en la Segunda Guerra Mundial y se había preguntado sobre las inconsistencias en los registros de producción. Según la historia oficial, Blackwood Industries fue un importante contratista de defensa durante la guerra, explicó, pero nunca pude encontrar registros de producción detallados o manifiestos de envío. Ahora entiendo por qué el equipo nunca se fabricó. Ben se inclinó hacia adelante en su silla. Entonces, el padre Morrison tenía razón. ¿Los Blackwood realmente robaron todo ese dinero? Margaret asintió lentamente. Basado en estos documentos, parece que sí. Y si el patrón que Morrison documentó continuó después de 1952, el alcance del fraude podría ser enorme. Las implicaciones pesaban mucho en la pequeña oficina. Estaban viendo evidencia de crímenes que abarcaban generaciones, involucrando millones de dólares y docenas de familias víctimas. La fortuna de Blackwood, la prominencia cívica de la familia, sus fundaciones benéficas, todo ello potencialmente construido sobre un robo sistemático. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Mark. Morrison intentó denunciar esto a las autoridades en 1952, pero su evidencia desapareció. Y él también. ¿Cómo nos aseguramos de que eso no vuelva a suceder? Margaret permaneció en silencio durante mucho tiempo, sopesando claramente sus responsabilidades profesionales contra los peligros potenciales de involucrarse. Finalmente, habló con cuidadosa deliberación. Primero, necesitamos preservar estos documentos. Puedo ayudarlos a hacer copias de alta calidad, incluyendo escaneos digitales que se pueden distribuir ampliamente si es necesario. También deberíamos investigar si alguno de los contactos originales de Morrison todavía vive. El editor del periódico, la persona en Chicago que mencionó. Hizo una pausa mirando directamente a Mark. Pero deben entender los riesgos. Si Morrison fue asesinado por intentar exponer esto, ustedes podrían estar en peligro real. La familia Blackwood ha tenido 70 años para consolidar su poder y eliminar las amenazas a sus secretos. Mark miró a Ben, que escuchaba con la intensa concentración que caracterizaba su enfoque en todo. Su hijo merecía una infancia normal, no una vida pasada mirando por encima del hombro a enemigos que no podían ver venir, pero tampoco podían ignorar lo que habían encontrado. Morrison había muerto tratando de proteger esta evidencia, tratando de asegurar que algún día la verdad fuera contada. Si Mark y Ben se alejaban ahora, esas muertes, la de Morrison y potencialmente otras a lo largo de las décadas, serían insignificantes. Tendremos cuidado, dijo Mark finalmente, pero no podemos fingir que nunca encontramos esto.
Demasiadas personas han sido heridas por los crímenes de la familia Blackwood. Alguien necesita hablar por ellos. Margaret asintió con lo que parecía ser alivio. Entonces haremos esto bien, metódicamente, cuidadosamente, con múltiples salvaguardias. Y nos aseguraremos de que la verdad sobreviva incluso si algo nos sucede a alguno de nosotros. Mientras pasaban el resto de la tarde haciendo copias y planificando sus próximos pasos, Mark sintió que la esperanza y el miedo se acumulaban en igual medida. Habían encontrado un aliado en Margaret Chen, alguien con la experiencia y los recursos para ayudarlos a navegar el complejo proceso de exponer crímenes históricos. Pero también se habían comprometido con un camino que podría destruir sus vidas o acabarlas. Fuera de la ventana de la oficina de Margaret, el pueblo de Millbrook continuaba su pacífica existencia, sin saber que 3 personas en una biblioteca se estaban preparando para derribar los cimientos de la reputación de su familia más prominente. Las escrituras de propiedad originales yacían sobre el escritorio de Margaret como acusaciones esperando ser escuchadas. Cada documento representaba familias destruidas, vidas arruinadas, sueños destrozados por la codicia sistemática. El padre Morrison había preservado sus historias, había muerto tratando de contarlas. Ahora dependía de Mark, Ben y Margaret terminar lo que él había comenzado, sin importar el costo. La recomendación de Margaret los llevó a Sarah Rodríguez, una abogada de derechos civiles que se especializaba en casos de injusticia histórica. Sarah había construido su carrera en litigios complejos que involucraban crímenes de décadas de antigüedad, fraude de tierras, préstamos discriminatorios y casos de corrupción institucional que otros abogados consideraban demasiado difíciles o poco rentables para perseguir. Su oficina ocupaba el último piso de un almacén reconvertido en la sede del condado, a 30 millas de Millbrook. Mark y Ben hicieron el viaje en su viejo Honda, con la evidencia de Morrison cuidadosamente asegurada en el maletero. Margaret había insistido en acompañarlos, llevando documentación adicional de los archivos de la biblioteca para apoyar su caso. Sarah Rodríguez era más joven de lo que Mark había esperado, quizás 45 años, con el cabello canoso y el porte seguro de alguien acostumbrado a luchar contra oponentes poderosos. Las paredes de su oficina exhibían docenas de artículos de periódicos enmarcados que documentaban victorias legales contra corporaciones y agencias gubernamentales que se habían creído intocables. Margaret habló conmigo ayer sobre su situación, dijo Sarah después de que se sentaron en sillas alrededor de su mesa de conferencias. Mencionó documentos históricos relacionados con la familia Blackwood. Debo admitir que ese nombre me llamó la atención. Mark sintió que su pulso se aceleraba. ¿Conoce a los Blackwood? Conozco su reputación. Vincent Blackwood Jr. forma parte de las juntas directivas de varias corporaciones importantes. Se desempeña como fideicomisario de 3 fundaciones benéficas diferentes y tiene importantes conexiones políticas a nivel estatal. Desde una perspectiva legal, eso lo convierte en un oponente formidable. La franqueza de Sarah era a la vez tranquilizadora y aterradora. Al menos ella entendía a qué se enfrentaban. Ben abrió su cuaderno y le mostró sus bocetos de la iglesia y los documentos ocultos, explicando cómo habían hecho su descubrimiento. Notable trabajo de detective, le dijo Sarah a Ben. Tu atención al detalle podría ser crucial si este caso llega a juicio. Examinó la carta de confesión de Morrison con la misma cuidadosa atención que Margaret le había dado, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal. Cuando llegó a la sección que detallaba el fraude de contratos en tiempos de guerra, su expresión se volvió particularmente seria. El fraude de contratos federales no tiene prescripción cuando involucra contratos de defensa en tiempos de guerra, explicó. Si la evidencia de Morrison es precisa, la familia Blackwood aún podría enfrentar un proceso penal por esos crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Los libros contables de la década de 1920 resultaron igualmente convincentes. Sarah los extendió sobre la mesa de su conferencia, cotejando números de cuenta con las anotaciones de Morrison y los registros de propiedad de Margaret. El patrón de robo sistemático se volvió innegable cuando se vio en conjunto. Esta es una documentación extraordinaria, dijo Sarah finalmente. El padre Morrison estaba construyendo un caso federal de crimen organizado 70 años antes de que existieran los estatutos de RICO. Entendió que los crímenes de Blackwood no eran incidentes aislados. Eran parte de una empresa criminal deliberada y continua.
Mark se sintió a la vez reivindicado y aterrorizado. Que una abogada profesional validara la evidencia de Morrison hizo que las acusaciones fueran más reales, pero también hizo que el peligro fuera más inmediato. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó. Sarah permaneció en silencio durante varios minutos, estudiando los documentos y haciendo cálculos en su bloc legal. Cuando levantó la vista, su expresión era grave. Tenemos varios enfoques posibles, cada uno con diferentes riesgos y resultados potenciales. Podríamos presentar denuncias penales ante las autoridades federales. El FBI tiene jurisdicción sobre el fraude de contratos en tiempos de guerra, y el IRS estaría interesado en las implicaciones de la evasión fiscal. Pasó a una página nueva de su blog legal. También podríamos iniciar un litigio civil en nombre de las familias víctimas que Morrison documentó. Muchos de sus descendientes todavía viven en la zona y tendrían reclamaciones legítimas de restitución. Ben levantó la mano como si todavía estuviera en la escuela. ¿Qué tal simplemente contárselo a todo el mundo, como en los periódicos? Sarah sonrió ante su franqueza. Esa no es una mala estrategia. La divulgación pública podría forzar investigaciones oficiales y dificultar que la evidencia desaparezca de nuevo, pero también es el enfoque más peligroso para ustedes personalmente. Margaret se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué quiere decir? El padre Morrison intentó trabajar a través de canales oficiales y desapareció. Si hacemos públicas estas acusaciones, perdemos el elemento sorpresa. La familia Blackwood tendría tiempo para organizar una defensa, desacreditar la evidencia o potencialmente eliminar a las personas que hacen las acusaciones. La palabra eliminar flotó en el aire como una presencia física. Mark pensó en Ben durmiendo plácidamente en la iglesia abandonada, confiando en su padre para mantenerlo a salvo. ¿Cómo podría justificar poner a su hijo en peligro, incluso por el bien de la justicia? Pero Sarah no había terminado su análisis. Sin embargo, también hay una protección significativa en la exposición pública. Una vez que estos documentos sean ampliamente conocidos, se vuelve mucho más difícil hacer que el problema desaparezca en silencio. La clave es asegurarse de que se distribuyan múltiples copias de la evidencia simultáneamente a periodistas, fuerzas del orden y funcionarios públicos. Mientras discutían la estrategia, el teléfono de Sarah sonó. Miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. Disculpen, esto es inusual. Necesito atender esto. Mark observó cómo la expresión de Sarah se volvía cada vez más preocupada mientras escuchaba a la persona que llamaba. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Era mi contacto en la oficina del fiscal general del estado. Alguien hizo averiguaciones ayer sobre si yo representaba a clientes con intereses contrarios a la familia Blackwood. La habitación quedó en silencio. Margaret fue la primera en hablar. ¿Cómo pudieron saberlo tan pronto? La voz de Sarah era cuidadosamente controlada. O alguien los vio venir aquí, o su investigación en la biblioteca atrajo la atención. Los pueblos pequeños tienen formas de comunicarse que quizás no anticipamos. Mark sintió que se le formaba hielo en el estómago. ¿Qué significa esto? Significa que hemos perdido el elemento sorpresa. La familia Blackwood sabe que alguien está investigando su historia y están tratando de identificar posibles amenazas. Ben levantó la vista de su cuaderno donde había estado dibujando los libros contables. ¿Estamos en problemas? La expresión de Sarah se suavizó al dirigirse al niño de 11 años. No exactamente en problemas, Ben, pero debemos ser muy cuidadosos con nuestros próximos pasos. Se volvió hacia Mark y Margaret. Voy a recomendar que aceleremos nuestro cronograma. Si ya nos están buscando, esperar podría ser más peligroso que actuar rápidamente. Durante la siguiente hora, desarrollaron un plan integral. Sarah presentaría simultáneamente quejas ante 3 agencias federales diferentes: el FBI, el IRS y el Departamento de Justicia. Margaret contactaría a periodistas de los principales periódicos de la capital del estado en Chicago. Mark se pondría en contacto con los descendientes de las víctimas documentadas por Morrison, formando una coalición de familias con quejas legítimas. Lo más importante, harían múltiples copias de todas las pruebas y las distribuirían a contactos de confianza en todo el país. Si la familia Blackwood intentaba suprimir la investigación, se encontrarían luchando en demasiados frentes simultáneamente. Hay una cosa más, dijo Sarah mientras se preparaban para irse. No pueden volver a la iglesia. Si los han identificado como una amenaza, ese es el primer lugar donde buscarán. El corazón de Mark se encogió.
La iglesia abandonada había sido su santuario, su hogar, cuando no tenían a dónde ir. Más que eso, fue donde Morrison había escondido su evidencia, donde había comenzado toda su investigación. ¿A dónde podemos ir? Sarah hizo una llamada telefónica rápida. Luego se volvió hacia ellos. Tengo una colega que opera una red de casas de seguridad para testigos en casos peligrosos. Ella puede proporcionar alojamiento temporal mientras ponemos esta información en las manos adecuadas. Mientras empacaban los documentos de Morrison, Mark sintió el peso de la responsabilidad asentarse más pesadamente sobre sus hombros. Hace 3 días, él y Ben estaban sin hogar y desesperados, buscando nada más que refugio de un mundo indiferente. Ahora, eran testigos clave en un caso que podía destruir a una de las familias más poderosas de la región. Ben parecía entender la gravedad de su situación. Aseguró cuidadosamente su cuaderno en su mochila, asegurándose de que todos sus bocetos y observaciones estuvieran protegidos. El niño había documentado todo su viaje, creando un registro visual que podría ser crucial si su testimonio alguna vez era cuestionado. Antes de salir de la oficina de Sarah, hizo una última llamada a su contacto en el FBI. Mark escuchó su parte de la conversación, captando fragmentos sobre fraude histórico, contratos federales y protección de testigos. Cuando colgó, la expresión de Sarah era más esperanzadora. La agente Patricia Walsh viene de la capital del estado esta noche. Se especializa en casos sin resolver que involucran crímenes federales y está muy interesada en la evidencia de Morrison. El viaje a la casa de seguridad los llevó por una zona rural que Mark nunca había visto antes. Colinas onduladas cubiertas de cultivos de finales de verano se extendían hasta el horizonte, interrumpidas ocasionalmente por granjas y graneros rojos que hablaban de tiempos más simples y trabajo honesto. Ben pasó el viaje añadiendo detalles a sus bocetos, preguntando ocasionalmente a Margaret sobre el contexto histórico de los documentos de Morrison. Su joven mente estaba procesando la complejidad de su situación con una notable madurez, encontrando patrones y conexiones que sorprendían a los adultos. La casa de seguridad resultó ser una granja reconvertida propiedad de la colega de Sarah, Jennifer Walsh, la hermana de la agente Walsh, según resultó. Jennifer había estado proporcionando alojamiento seguro para testigos y víctimas de crímenes violentos durante más de una década, convirtiendo la propiedad rural de su familia en un refugio no oficial. Estarán a salvo aquí, les aseguró Jennifer mientras los llevaba a cómodas habitaciones en el segundo piso. La propiedad está vigilada. Tenemos excelentes sistemas de seguridad y los colegas federales de mi hermana saben dónde están. Esa noche, mientras Mark y Ben se instalaban en su santuario temporal, reflexionaron sobre lo dramáticamente que habían cambiado sus vidas. 4 días antes, habían sido desalojados de su apartamento. Ahora, estaban bajo protección federal, preparándose para testificar contra una familia cuyos crímenes podrían remontarse casi un siglo. Ben se sentó junto a la ventana de la granja, dibujando la puesta de sol sobre los campos circundantes. «Papá, ¿crees que el padre Morrison estaría orgulloso de lo que estamos haciendo?» Mark miró a su hijo, este notable niño que había descubierto la evidencia, documentado su investigación y enfrentado el peligro con un coraje más allá de sus años. «Creo que estaría muy orgulloso, hijo, y creo que estaría agradecido de que su sacrificio finalmente significara algo». Afuera, el sedán de la agente Walsh se detuvo en el camino de entrada de la granja, los faros cortando la oscuridad. Mañana comenzarían el proceso de llevar la evidencia de Morrison a los canales oficiales, iniciando una cadena de eventos que no podrían revertirse. Los libros contables que habían documentado décadas de crímenes financieros estaban seguros en la oficina de Sarah, protegidos por múltiples sistemas de seguridad y guardias armados. Pero lo que es más importante, ya no eran secretos enterrados debajo del altar de una iglesia abandonada. La verdad del padre Morrison finalmente estaba lista para ver la luz del día, llevada adelante por un maestro sin hogar, su observador hijo, una bibliotecaria dedicada y una abogada intrépida. El reinado de 70 años de corrupción oculta de la familia Blackwood estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. La agente Patricia Walsh llegó a la granja justo después del amanecer, trayendo consigo un equipo de investigadores federales y especialistas forenses. Mark observó desde la ventana de la cocina cómo vehículos sin distintivos llenaban el camino de entrada,
sus ocupantes moviéndose con la eficiencia decidida de profesionales acostumbrados a casos de alto riesgo. La propia agente Walsh era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado y la calma de alguien que había pasado décadas persiguiendo complejos crímenes de cuello blanco. Se dio la mano con Mark y Ben formalmente. Luego se sentó en la sala de estar de la granja con la evidencia de Morrison extendida sobre varias mesas. He estado investigando casos de fraude histórico durante 23 años, les dijo. Nunca había visto una documentación tan completa de la década de 1950. El padre Morrison entendió la preservación de pruebas mejor que la mayoría de los investigadores modernos. La colección de fotografías que Morrison había reunido resultó particularmente poderosa. Cada imagen contaba una historia de familias destruidas por los préstamos depredadores de Blackwood, niños de pie junto a casas embargadas, parejas mayores obligadas a mudarse con parientes después de perder propiedades que habían poseído durante décadas, inmigrantes que habían confiado en las personas equivocadas con sus sueños americanos. Ben estudió las fotografías atentamente, ocasionalmente dibujando rostros y detalles en su cuaderno. La agente Walsh notó su cuidadosa atención a las imágenes y le pidió que le mostrara sus dibujos. «Estos son notables», dijo, examinando las reproducciones de los rostros de las víctimas de Ben. «Has capturado expresiones y detalles que podrían ser cruciales para identificar a los descendientes y construir nuestra base de datos de víctimas». Durante las siguientes horas, el equipo de la agente Walsh fotografió, catalogó y analizó metódicamente cada documento de la colección de Morrison. Utilizaron escáneres portátiles para crear copias digitales de alta resolución, asegurando que la evidencia sobreviviría incluso si los originales fueran destruidos de alguna manera. «El fraude de contratos federales es nuestro caso más sólido», explicó la agente Walsh mientras su equipo trabajaba. «Los registros del Departamento de Defensa de la Segunda Guerra Mundial se mantienen meticulosamente, y podemos cotejar la documentación de Morrison con los informes de producción oficiales y los registros de pagos». Les mostró impresiones de documentos de guerra que su equipo ya había recuperado de los archivos federales. La comparación con la evidencia de Morrison era condenatoria. Se habían autorizado pagos por equipos que nunca se fabricaron, mientras que se entregaron materiales de calidad inferior a unidades militares que se preparaban para el combate. «Soldados murieron por esto», dijo la agente Walsh en voz baja. «Jóvenes estadounidenses fueron a la batalla con equipo defectuoso porque Vincent Blackwood, Sr., estaba más interesado en las ganancias que en la defensa nacional». El peso emocional de esa revelación se posó sobre la habitación. Esto no era solo sobre crímenes financieros o fraude de propiedades. Se trataba de traicionar al país durante su mayor crisis, poniendo la codicia personal por delante de las vidas de jóvenes que luchaban por la libertad. Margaret había traído materiales adicionales de los archivos de la biblioteca, incluidos recortes de periódicos de las décadas de 1940 y 1950, que proporcionaban contexto para el ascenso de la familia Blackwood. Los artículos pintaban a Vincent Blackwood Sr. como un industrial patriótico, elogiado por sus contribuciones al esfuerzo de guerra y su posterior inversión en el desarrollo comunitario. Pero, vistos junto con la evidencia de Morrison, la cobertura periodística parecía ser propaganda cuidadosamente orquestada. La familia Blackwood había utilizado su riqueza robada para comprar respetabilidad, financiando causas benéficas y mejoras cívicas que oscurecían la base criminal de su fortuna. «Este es un patrón clásico en las familias del crimen organizado», observó la agente Walsh. «Usar ganancias ilegales para adquirir una posición social legítima y luego aprovechar esa respetabilidad para cometer más crímenes. Los Blackwood han estado siguiendo este manual durante 3 generaciones». Alrededor del mediodía, Sara Rodríguez llegó con noticias inquietantes. Su oficina había sido allanada durante la noche, y los intrusos habían atacado específicamente los archivadores donde se habían guardado los documentos de Morrison. No se llevaron nada más, ni computadoras, ni dinero en efectivo de cambios pequeños, ni ninguno de los valiosos materiales legales relacionados con otros casos. «Un trabajo profesional», informó Sara con tristeza. «Sabían exactamente lo que buscaban y dónde encontrarlo. Si no hubiéramos trasladado los originales aquí, lo habríamos perdido todo». La expresión de la agente Walsh se oscureció. «Eso confirma que estamos tratando con una oposición sofisticada».
La familia Blackwood tiene recursos y conexiones que debemos tomar en serio. Hizo varias llamadas telefónicas, coordinando con otras agencias federales y solicitando seguridad adicional para todos los involucrados en la investigación. Por la tarde, la granja se había transformado en un centro de mando temporal con técnicos del FBI instalando equipos de comunicación seguros y especialistas forenses procesando pruebas. Ben se adaptó al caos controlado con notable serenidad, continuando su trabajo de documentación mientras los agentes federales se movían a su alrededor. La agente Walsh le había asignado un papel oficial como consultor civil, reconociendo que sus habilidades artísticas y de observación eran genuinamente valiosas para su investigación. «Ves detalles que los adultos pasan por alto», le explicó a Ben, «y eso es un verdadero don, y podría ayudarnos a encontrar conexiones que de otra manera no descubriríamos». Esa tarde tuvo lugar su primer contacto con los descendientes de la familia Blackwood, de las víctimas documentadas por Morrison. Margaret había utilizado los recursos de su biblioteca para rastrear historias familiares, identificando a parientes actuales de personas que habían perdido propiedades debido a los esquemas fraudulentos de Blackwood décadas antes. La primera familia en llegar a la granja fue la familia Hayes, descendientes de la nena Hayes, la viuda cuya desesperada carta había preservado Morrison. Su bisnieta, Maria Hayes Thompson, era maestra en el condado vecino y había crecido escuchando historias familiares sobre propiedades que habían sido robadas por personas ricas durante la vida de su bisabuela. «Siempre nos preguntamos qué había pasado realmente», dijo María mientras examinaba la copia de Morrison de la carta de su bisabuela. «La abuela Eleyanena murió cuando yo era joven, pero mi abuela solía decir que la familia alguna vez había poseído valiosas tierras en el centro que les fueron quitadas injustamente». La agente Walsh le mostró a Maria las escrituras de propiedad que Morrison había preservado, documentos que probaban que la familia Hayes había poseído de hecho bienes raíces comerciales de primera que ahora formaban parte del distrito comercial de Blackwood. El fraude les había costado a los descendientes de la nena Hayes millones de dólares en riqueza generacional. Otras familias víctimas llegaron durante la tarde. Los Kowalski, cuyo abuelo inmigrante había perdido su pequeño negocio debido a préstamos depredadores. Los Washington, cuya granja familiar había sido embargada a través de una manipulación fraudulenta de deudas. Los O'Brien, cuyo padre había muerto en la Segunda Guerra Mundial, mientras usaba equipo defectuoso fabricado por Blackwood Industries. Cada familia aportó sus propias piezas al rompecabezas, cartas antiguas, fotografías descoloridas, historias familiares transmitidas de generación en generación. Ben documentó todo, creando un archivo visual que capturaba tanto la evidencia como el costo humano de los crímenes de Blackwood. «Esto no se trata solo de dinero», observó Maria Hayes Thompson mientras las familias víctimas compartían sus historias. «Se trata de justicia para las personas que nunca tuvieron el poder de contraatacar». A medida que se acercaba la noche, la agente Walsh recibió una llamada que cambió la dinámica de su investigación. Vincent Blackwood Jr. había contactado directamente al FBI, solicitando una reunión para discutir malentendidos históricos relacionados con las actividades comerciales de su familia. «Quiere negociar», explicó la agente Walsh al grupo. «Eso sugiere que está al tanto de nuestra evidencia y preocupado por un proceso penal». Mark sintió una mezcla de reivindicación y aprensión. La disposición de Blackwood a negociar demostró que la evidencia de Morrison era genuinamente amenazante para los intereses de la familia, pero también significaba que ya no operaban en secreto. El hombre más poderoso del condado sabía exactamente quiénes eran y qué habían encontrado. «¿Qué hacemos?», preguntó Mark. La sonrisa de la agente Walsh era fríamente profesional. «Escuchamos lo que tiene que decir, pero no negociamos la justicia para las familias que sus predecesores destruyeron». Esa noche, mientras Mark y Ben se instalaban en sus seguras habitaciones en la granja, reflexionaron sobre el día extraordinario. Agentes federales los trataban como testigos clave en una importante investigación criminal. Familias víctimas buscaban en ellos justicia que se había retrasado durante décadas. Y en algún lugar de su mansión en Hill Street, Vincent Blackwood Jr. probablemente estaba haciendo planes desesperados para contener un escándalo
que amenazaba con destruir la reputación cuidadosamente construida de su familia. La colección de fotografías que los había conmovido tan profundamente ahora ocupaba una mesa de pruebas en la sala de estar de la granja. Cada imagen etiquetada y catalogada por especialistas del FBI. Los rostros de las víctimas documentadas por Morrison parecían vigilar su investigación. Testimonios silenciosos de crímenes que exigían rendición de cuentas. El cuaderno de Ben se había vuelto grueso con bocetos y observaciones, creando un registro visual completo de su viaje desde la desesperación de no tener hogar hasta la protección de testigos federales. Su documentación artística se convertiría en parte del expediente oficial del caso, preservada para la historia junto con la evidencia original de Morrison. El sacrificio del padre Morrison finalmente estaba dando frutos 70 años después de su desaparición. La verdad que había muerto protegiendo se estaba extendiendo más allá de la capacidad de cualquier familia para contener o destruir, llevada adelante por personas que entendían que la justicia tardía no era justicia denegada. La reunión con Vincent Blackwood Jr. estaba programada para la mañana siguiente en el edificio federal de la capital del estado. La agente Walsh había dispuesto que Mark, Ben y los representantes de las familias víctimas observaran la entrevista a través de una ventana unidireccional, mientras ella y otros 2 agentes federales interrogaban al hombre cuya familia habían pasado días investigando. Vincent Blackwood Jr. llegó precisamente a tiempo, acompañado por 3 abogados y con la actitud segura de un hombre acostumbrado a controlar cada situación en la que entraba. Tenía unos 60 años, vestía impecablemente con cabello plateado y el tipo de presencia dominante que proviene de una vida de riqueza e influencia. Pero mientras Mark observaba a través de la ventana de observación, notó algo inesperado en el comportamiento de Blackwood. El hombre parecía genuinamente sorprendido por algunas de las pruebas que presentó la agente Walsh, no a la defensiva o evasivo, sino confundido, como si estuviera viendo ciertos documentos por primera vez. Estoy familiarizado con algunas de estas acusaciones, dijo Blackwood mientras examinaba la carta de confesión de Morrison. El padre Morrison se acercó a mi abuelo en 1952 con acusaciones similares, pero me hicieron creer que esos problemas se habían resuelto a través de los canales legales adecuados. La agente Walsh se inclinó hacia adelante. ¿Resueltos cómo? Mi abuelo contrató auditores independientes para revisar los registros comerciales que Morrison cuestionó. Según los documentos familiares, no encontraron evidencia de irregularidades. La desaparición de Morrison fue desafortunada, pero asumimos que había decidido reubicarse en lugar de enfrentar posibles cargos por difamación. Esta no era la respuesta que ninguno de ellos había esperado. Vincent Blackwood Jr. era un actor excepcional o realmente creía en la versión de los hechos de su familia. La agente Walsh presionó más, mostrándole los contratos de guerra federales y los registros de producción. La reacción de Blackwood fue inmediata y visceral. Su rostro palideció mientras estudiaba los documentos, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Estos registros de producción no coinciden con lo que me dijeron sobre nuestras operaciones de guerra. Según la historia familiar, Blackwood Industries superó todas las cuotas de producción y recibió elogios del Departamento de Guerra. Uno de sus abogados se inclinó para susurrarle algo con urgencia al oído, pero Blackwood lo despidió con la mano. Necesito entender esto. Si estos documentos son auténticos, entonces todo lo que he creído sobre la historia de mi familia es incorrecto. La agente Walsh intercambió miradas con sus colegas, percibiendo una oportunidad. ¿Estaría dispuesto a proporcionar acceso a los registros privados de su familia? Documentos que podrían ayudarnos a verificar o refutar las acusaciones que hizo el padre Morrison. Blackwood permaneció en silencio durante varios minutos, claramente lidiando con las implicaciones que estaban remodelando su comprensión de su propio legado. Finalmente, asintió lentamente. Si se cometieron crímenes, deben ser abordados. No protegeré la actividad criminal, incluso si involucra a mi propia familia. Durante el almuerzo, Mark y Ben caminaron con la agente Walsh por los pasillos del edificio federal, procesando lo que habían presenciado. La aparente sorpresa de Blackwood al ver la evidencia de Morrison sugería posibilidades que no habían considerado. Parecía genuinamente sorprendido, observó Mark, como si realmente no supiera sobre el fraude de contratos en tiempos de guerra.
La agente Walsh asintió pensativamente. Eso es posible. Las empresas familiares a menudo mantienen diferentes narrativas para diferentes generaciones. Las personas que cometen crímenes crean historias de encubrimiento para proteger a sus descendientes de la culpa o la responsabilidad legal. Ben levantó la vista de su cuaderno, donde había estado dibujando las expresiones faciales de Vincent Blackwood durante la entrevista de la mañana. Pero si él no sabía, entonces tal vez no sea el verdadero tipo malo. Era una pregunta perspicaz que iba al corazón de su investigación. ¿Estaban persiguiendo la justicia contra personas que eran genuinamente culpables? ¿O estaban atacando a alguien que había heredado crímenes sin comprender su verdadera naturaleza? La sesión de la tarde proporcionó respuestas parciales a esa pregunta, y la revelación sorprendió a todos los involucrados. Vincent Blackwood Jr. había regresado con un maletín lleno de documentos familiares, registros comerciales, correspondencia y estados financieros que su abuelo y su padre habían guardado en la caja fuerte privada de la familia. Mientras la agente Walsh examinaba los materiales, su expresión se volvió cada vez más sombría. Señor Blackwood, dijo con cuidado, ¿cuándo auditó por última vez las operaciones comerciales actuales de su familia? Realizamos revisiones anuales con nuestra firma de contabilidad. ¿Por qué pregunta? La agente Walsh le mostró un documento de su propio maletín, un extracto bancario moderno, fechado apenas 3 meses antes. La cuenta mostraba depósitos regulares que no coincidían con ninguna actividad comercial legítima en los libros oficiales de Blackwood Industries. Esto parece ser un ingreso de operaciones fraudulentas en curso. Según estos registros, alguien ha estado continuando los mismos esquemas de préstamos depredadores que su abuelo fue pionero, atacando a familias vulnerables con las mismas técnicas que Morrison documentó en la década de 1950. El extracto bancario moderno que Ben había pasado por alto inicialmente entre los documentos más antiguos de Morrison, de repente adquirió una importancia crítica. El padre Morrison no solo había documentado crímenes históricos, de alguna manera había predicho que el patrón continuaría, y había tenido razón. Blackwood miró el extracto con creciente horror. Esta cuenta, no la reconozco, no forma parte de nuestra estructura corporativa oficial. La agente Walsh pasó a una nueva página en su blog de notas. ¿Quién tiene acceso a las operaciones comerciales de su familia? ¿Quién podría estar ejecutando esquemas como este sin su conocimiento? La voz de Blackwood era apenas un susurro. Mi primo Richard Blackwood. Él ha estado manejando las operaciones diarias mientras yo me concentro en la fundación benéfica y las responsabilidades cívicas. Dijo que quería protegerme de los detalles mundanos de la gestión empresarial. La verdad estaba surgiendo de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Vincent Blackwood Jr. parecía ser una víctima del legado criminal de su propia familia, manipulado por parientes que habían continuado los crímenes de sus ancestros mientras mantenían la fachada de respetabilidad que protegía sus operaciones. La agente Walsh solicitó acceso inmediato a los registros financieros completos de Blackwood Industries. En cuestión de horas, los contables federales estaban descubriendo evidencia de fraude sistemático que empequeñecía incluso la documentación histórica de Morrison. Los esquemas de préstamos depredadores habían evolucionado con la tecnología moderna, atacando a comunidades inmigrantes, propietarios de viviendas de edad avanzada y propietarios de pequeñas empresas con métodos sofisticados que generaron millones en ganancias ilegales. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los agentes ejecutaron una orden de registro en la residencia privada de Richard Blackwood. Escondidos en su oficina en casa, había archivos detallados de cada familia que había sido victimizada en los últimos 20 años, incluidos extensos registros de vigilancia sobre posibles amenazas a la operación. Entre esos archivos había una carpeta gruesa etiquetada Investigación Morrison. La carpeta contenía fotografías de Mark y Ben entrando a la biblioteca, transcripciones de conversaciones que solo podrían haberse obtenido a través de vigilancia ilegal y planes detallados para eliminar lo que Richard Blackwood había llamado el problema Morrison. La agente Walsh le mostró a Mark las fotos de vigilancia con una ira apenas controlada. Te han estado observando desde el día después de que encontraste la evidencia de Morrison, tu visita a la biblioteca, tu reunión con Sarah Rodríguez, tu llegada a esta granja. Lo han documentado todo. Mark miró las imágenes de él y Ben caminando por Millbrook,
completamente inconscientes de que estaban siendo monitoreados por criminales que los veían como obstáculos prescindibles. La violación se sintió profunda y aterradora. Pero Ben, estudiando las fotografías con su característica atención analítica, notó algo que los adultos habían pasado por alto. «Papá, mira las fechas de estas fotos». Empezaron a observarnos antes de que encontráramos la caja del padre Morrison. La agente Walsh examinó las marcas de tiempo de las fotos con más cuidado. Ben tenía razón. Las primeras fotos de vigilancia estaban fechadas 2 días antes de su descubrimiento de la evidencia de Morrison. Alguien había estado monitoreando a Mark y Ben desde el momento en que se refugiaron en la iglesia abandonada. No estaban respondiendo a su investigación, se dio cuenta la agente Walsh. La estaban previniendo. Alguien sabía que la evidencia de Morrison estaba escondida en esa iglesia y estaban vigilando para asegurarse de que nadie la encontrara nunca. Las implicaciones eran asombrosas. La empresa criminal de la familia Blackwood no solo había continuado el patrón predicho por el padre Morrison, había evolucionado hacia algo mucho más sofisticado y peligroso. Habían estado suprimiendo activamente la verdad histórica mientras cometían nuevos crímenes a escala industrial. Richard Blackwood fue arrestado esa tarde junto con 6 asociados que habían estado operando el esquema moderno de préstamos depredadores. La evidencia contra ellos era abrumadora, gracias parcialmente a la documentación histórica de Morrison, pero principalmente a los registros contemporáneos que habían sido lo suficientemente descuidados como para mantener. Vincent Blackwood Jr. aceptó cooperar plenamente con la investigación federal, ofreciéndose a testificar contra sus parientes criminales y proporcionar acceso completo a los registros familiares. Su sorpresa al enterarse de la verdadera historia de su familia pareció genuina, y la agente Walsh creyó que su cooperación sería crucial para desentrañar décadas de complejos crímenes financieros. Mientras Mark y Ben se preparaban para acostarse en sus seguras habitaciones en la granja, reflexionaron sobre lo completamente que su comprensión había sido transformada. Habían comenzado su investigación creyendo que estaban exponiendo crímenes históricos cometidos por personas muertas. En cambio, habían descubierto operaciones criminales en curso que estaban destruyendo activamente vidas en su propia comunidad. El estado de cuenta bancario moderno, que había parecido una pieza menor de la colección de Morrison, resultó ser la clave que lo desbloqueó todo. El padre Morrison de alguna manera había obtenido evidencia de crímenes que aún se estaban cometiendo, demostrando una previsión que rozaba lo profético. Él lo sabía, dijo Ben suavemente, mientras organizaba sus bocetos del día. El padre Morrison sabía que lo seguirían haciendo. Por eso escondió la evidencia con tanto cuidado. Sabía que algún día alguien la necesitaría para detenerlos. Mark miró a su hijo, este notable niño que había descubierto la evidencia, documentado su investigación y ayudado a llevar justicia a familias que habían sido victimizadas durante generaciones. El cuaderno de Ben ahora contenía bocetos y observaciones que se convertirían en parte de una de las mayores persecuciones de crímenes de cuello blanco en la historia del Estado. Fuera de la ventana de su granja, agentes federales mantuvieron su vigilancia protectora, asegurando que la empresa criminal moderna de Blackwood no pudiera eliminar a los testigos que finalmente habían expuesto sus décadas de crímenes ocultos. La verdad que el padre Morrison había muerto protegiendo se estaba extendiendo más allá de la capacidad de cualquiera para contenerla. La investigación del FBI avanzó con sorprendente rapidez una vez que el arresto de Richard Blackwood abrió las compuertas de la evidencia. En 72 horas, agentes federales habían ejecutado órdenes de registro en 17 ubicaciones diferentes, descubriendo una empresa criminal que había defraudado sistemáticamente a miles de familias durante 2 décadas. La agente Walsh estableció un centro de comando en la granja, coordinando con fiscales de 3 distritos federales diferentes, mientras construían casos por cargos de fraude, crimen organizado y conspiración. La mesa del comedor estaba cubierta con organigramas que mostraban las conexiones entre la operación de Richard Blackwood y negocios legítimos en toda la región. «Es brillante y malvado en igual medida», explicó la agente Walsh a Mark y Ben mientras rastreaba el flujo de dinero a través de docenas de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Utilizaron la fundación benéfica legítima de la familia para identificar objetivos vulnerables,
Luego emplearon esquemas de préstamos depredadores que eran técnicamente legales, pero moralmente en bancarrota. Ben estudió los complejos diagramas con su característica atención al detalle, haciendo ocasionalmente preguntas que ayudaron a aclarar conexiones que los adultos habían pasado por alto. Su formación artística le permitió visualizar patrones y relaciones de maneras que resultaron invaluables para la investigación. ¿Cuántas familias resultaron heridas?, preguntó Ben en voz baja. La agente Walsh consultó sus notas. Según los registros que hemos recuperado hasta ahora, al menos 3,000 familias en los últimos 20 años. El daño financiero asciende a más de $200 millones en ganancias fraudulentas, pero el costo humano es incalculable. Las familias víctimas que Morrison había documentado en la década de 1950 estaban siendo contactadas por investigadores federales. Muchas de ellas se enteraron por primera vez de que las historias de su familia sobre propiedades perdidas y sueños rotos habían sido documentadas por un sacerdote que había muerto tratando de exponer la verdad. Maria Hayes Thompson se había convertido en una coordinadora no oficial para las víctimas históricas, ayudando a los agentes a rastrear historias familiares e identificar posibles reclamaciones de restitución. Pero eran las víctimas contemporáneas las que presentaban las preocupaciones más urgentes. Muchas todavía estaban atrapadas en préstamos fraudulentos, enfrentando ejecuciones hipotecarias o bancarrotas debido a los esquemas de Richard Blackwood. Los fiscales federales estaban trabajando para congelar activos y detener las actividades de cobro mientras construían sus casos penales. Vincent Blackwood Jr. se había convertido en un testigo esencial de la acusación, proporcionando acceso a registros familiares y documentos comerciales que revelaron el alcance total de la empresa criminal. Su genuina sorpresa al enterarse de la verdadera historia de su familia había evolucionado hacia una feroz determinación de reparar los crímenes cometidos en su nombre. Pasé 40 años creyendo que continuaba un orgulloso legado familiar de éxito comercial y servicio comunitario, le dijo a Mark durante una de sus reuniones en la granja. Enterarme de que todo se construyó sobre el robo y el fraude ha sido devastador, pero también liberador. Finalmente puedo usar nuestros recursos para ayudar a las familias a las que hicimos daño, en lugar de seguir haciéndoles daño. La fundación benéfica Blackwood, que había funcionado como una fachada para identificar objetivos vulnerables, estaba siendo reestructurada para proporcionar asistencia directa a las víctimas de fraude. Vincent había liquidado sus bienes personales y había prometido los intereses comerciales legítimos de la familia para financiar pagos de restitución que ayudarían a las familias a recuperarse de décadas de manipulación financiera. Margaret Chen se había tomado una licencia de la biblioteca para trabajar a tiempo completo en investigación histórica para el caso. Su experiencia en registros locales e historia de la propiedad resultó invaluable mientras los fiscales rastreaban la evolución de las actividades criminales de Blackwood a lo largo de 3 generaciones. El patrón es consistente, explicó al equipo de la acusación. Cada generación refinó las técnicas, pero mantuvo el mismo enfoque básico: identificar personas vulnerables, explotar su desesperación, robar sus activos y usar las ganancias para comprar respetabilidad que los protegiera del escrutinio. Sara Rodríguez estaba coordinando litigios civiles en nombre de las familias víctimas, construyendo demandas colectivas que buscarían daños más allá de lo que los casos penales podían proporcionar. Su oficina había sido reubicada en una instalación segura después del allanamiento, pero continuó su trabajo con una determinación característica. Por eso me hice abogada, le dijo a Mark mientras preparaban los testimonios de los testigos para los próximos procedimientos del gran jurado. Casos como este me recuerdan que el sistema legal realmente puede hacer justicia cuando las buenas personas están dispuestas a luchar por ella. A medida que avanzaba la investigación, Mark se encontró lidiando con emociones contradictorias sobre su papel en la exposición de los crímenes de Blackwood. La evidencia era abrumadora. El sufrimiento de las víctimas era real, y la justicia claramente exigía el procesamiento de la empresa criminal. Pero también sentía simpatía por Vincent Blackwood Jr., cuya vida se había construido sobre mentiras que nunca había sospechado. Ben parecía comprender mejor la complejidad moral que los adultos que lo rodeaban. Vincent no es malo como su primo, observó mientras dibujaba los organigramas familiares.
A él también lo engañaron. Eso no lo hace irresponsable, pero lo hace diferente de las personas que sabían que estaban robando. La perspicacia del niño impresionó a la agente Walsh, quien había estado trabajando en este tipo de casos durante décadas. Algún día serás un excelente detective, le dijo a Ben, o quizás un excelente abogado. Entiendes a las personas y la evidencia igualmente bien. El cuaderno de Ben se había convertido en una parte oficial del archivo de pruebas del FBI, sus bocetos y observaciones documentando su investigación de maneras que complementaban los registros formales de aplicación de la ley. Los fiscales federales planeaban usar su documentación artística como evidencia demostrativa durante el juicio, mostrando la historia humana detrás de los complejos crímenes financieros. El avance en el caso se produjo cuando los agentes descubrieron la caja fuerte privada de Richard Blackwood en una instalación de almacenamiento fuera de la ciudad. La caja fuerte contenía la correspondencia original de Morrison con las autoridades federales de 1952, lo que demostraba que la evidencia del sacerdote había llegado a las personas adecuadas, pero había sido interceptada y suprimida antes de que pudieran comenzar las investigaciones oficiales. Más significativamente, la caja fuerte contenía registros detallados de otros posibles testigos que habían sido intimidados, sobornados o eliminados a lo largo de las décadas cuando representaban amenazas para la empresa criminal. El padre Morrison había sido solo una de varias personas que habían muerto tratando de exponer los crímenes de la familia Blackwood. Estamos lidiando con una organización criminal que ha estado asesinando testigos durante 70 años. Le dijo la agente Walsh a Mark sombríamente. El hecho de que usted y Ben sobrevivieran a su investigación probablemente se deba a pura suerte y a su exceso de confianza en que podían controlar la situación. La evidencia de la caja fuerte de Richard Blackwood condujo a arrestos adicionales y amplió la investigación a un caso federal multiestatal que involucraba estatutos de crimen organizado. Lo que había comenzado con el descubrimiento de documentos históricos por parte de Mark y Ben había descubierto una de las empresas criminales más extensas y de larga duración en la historia de la región, mientras se preparaban para los procedimientos del gran jurado que autorizarían formalmente el procesamiento de la empresa criminal de Blackwood. Mark reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este punto. Hace una semana, él y Ben estaban sin hogar y desesperados, durmiendo en una iglesia abandonada porque no tenían a dónde ir. Ahora eran testigos federales clave en un caso que remodelaría su comunidad y haría justicia a miles de víctimas. Ben había sido reconocido formalmente como consultor civil del FBI. Sus habilidades artísticas y de observación lo convertían en una parte esencial del equipo de investigación. El gran jurado se reuniría en 3 días, considerando evidencia que abarcaba casi un siglo e involucraba crímenes que habían destruido innumerables familias. La caja de madera de Morrison, que había permanecido oculta bajo el altar de la iglesia episcopal de St. Matthew durante 7 décadas, finalmente cumpliría su propósito previsto. Pero primero, Mark y Ben tendrían que testificar sobre su descubrimiento y la evidencia que habían preservado. La agente Walsh los había preparado a fondo para el proceso, pero nada podía prepararlos completamente para la responsabilidad de hablar en nombre de víctimas que habían sido silenciadas durante generaciones. El archivo de pruebas del FBI, que se presentaría al gran jurado, llenaba 17 cajas e incluía miles de páginas de registros financieros, testimonios de víctimas y documentación de apoyo. En el centro de todo estaba la carta de confesión del padre Morrison, el documento que había iniciado su investigación y había llevado a la exposición de crímenes que de otra manera podrían haber continuado indefinidamente. Ben pasó la noche anterior a su testimonio organizando su cuaderno, asegurándose de que sus bocetos y observaciones estuvieran ordenados cronológicamente. Su documentación artística de su viaje se convertiría en parte del registro judicial permanente, preservada para la historia junto con la evidencia original de Morrison. ¿Estás nervioso?, le preguntó Mark a su hijo mientras se preparaban para acostarse. Ben consideró la pregunta con su seriedad característica. Un poco, pero sobre todo estoy emocionado. Vamos a ayudar a todas esas familias a obtener justicia. El padre Morrison estaría orgulloso de eso. Fuera de la ventana de su granja, agentes federales mantuvieron su vigilancia protectora
asegurando que los testigos que habían expuesto la empresa criminal de Blackwood vivirían para ver que se hiciera justicia. Mañana comenzarían el proceso formal de responsabilizar a una familia cuyos crímenes habían moldeado su comunidad durante 3 generaciones. La iglesia abandonada donde había comenzado su investigación ahora estaba vacía de nuevo, sus secretos finalmente revelados y su propósito cumplido. La iglesia episcopal de St. Matthew había dado refugio a Mark y Ben cuando necesitaban santuario, y a cambio ellos habían dado voz a la verdad que el padre Morrison había muerto tratando de preservar. La deliberación del gran jurado duró menos de 2 horas. Cuando regresaron al juzgado, el capataz anunció su decisión con tranquila dignidad. Encontramos que existe causa probable para creer que se han producido violaciones criminales y autorizamos el procesamiento de los acusados por todos los cargos presentados. La orden de arresto federal que siguió abarcó no solo a Richard Blackwood y sus asociados inmediatos, sino a otras 17 personas que habían participado en la empresa criminal durante las últimas 2 décadas. Agentes federales ejecutaron los arrestos simultáneamente en 3 estados, asegurando que los participantes clave no pudieran huir o destruir evidencia adicional. Vincent Blackwood Jr. no fue uno de los arrestados. Su cooperación con los investigadores federales y su genuina sorpresa al enterarse de los crímenes de su familia habían convencido a los fiscales de que era una víctima en lugar de un perpetrador de los esquemas de fraude. Pero su voluntad de testificar contra sus parientes criminales lo convertiría en un testigo crucial de la acusación. Mark y Ben observaron los procedimientos de arresto desde la plataforma de observación del Tribunal Federal, rodeados de familias víctimas y miembros de la comunidad que se habían reunido para presenciar la culminación de su investigación. La agente Walsh se paró a su lado, su satisfacción evidente mientras observaba a los alguaciles federales llevarse a los criminales que habían operado con impunidad durante décadas. «Se acabó», le dijo a Mark en voz baja. «El peligro inmediato ha pasado, y finalmente se está haciendo justicia». Pero incluso mientras se completaban los arrestos, Mark sintió una compleja mezcla de emociones. Alivio de que las amenazas contra su familia hubieran terminado. Satisfacción de que la evidencia de Morrison finalmente hubiera cumplido su propósito previsto, pero también tristeza por las comunidades que habían sido dañadas por generaciones de fraude sistemático. Ben parecía comprender la importancia del momento mejor que muchos de los adultos que lo rodeaban. Había abierto su cuaderno en una página nueva y estaba dibujando a los agentes federales mientras completaban sus arrestos, documentando el capítulo final de su investigación con la misma cuidadosa atención que había prestado a todos los demás aspectos de su viaje. «Papá», dijo suavemente, «¿crees que el padre Morrison puede ver lo que está pasando?» Mark miró a su hijo, este notable niño que había descubierto la evidencia, preservado la investigación y ayudado a llevar justicia a miles de víctimas. «Creo que sí, hijo, y creo que está muy orgulloso de lo que logramos juntos». Las consecuencias de los arrestos se desarrollaron rápidamente. Los fiscales federales anunciaron los cargos en una conferencia de prensa esa tarde, detallando el alcance de la empresa criminal y la evidencia que había llevado a las acusaciones. La historia de Morrison se contó públicamente por primera vez, con Mark y Ben reconocidos como los testigos clave, cuyo descubrimiento había hecho posible el procesamiento. La cobertura de los medios locales fue extensa, con periódicos y estaciones de televisión en toda la región informando sobre la investigación que había expuesto décadas de crímenes ocultos. El nombre Blackwood, que había aparecido en edificios y fundaciones benéficas en toda la comunidad, ahora estaba asociado con fraude sistemático e intimidación de testigos. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de las propias familias víctimas. En una reunión esa noche en la sala comunitaria del juzgado, Mark y Ben fueron agradecidos personalmente por docenas de personas cuyas vidas habían sido dañadas por las actividades criminales de Blackwood. «Nos devolvieron nuestras voces», les dijo Maria Hayes Thompson. «Durante generaciones, nuestras familias creyeron que solo éramos desafortunados, que merecíamos nuestras luchas. Ahora sabemos la verdad. Fuimos víctimas de crímenes, no fracasos de carácter». Vincent Blackwood Jr. asistió a la reunión, buscando el perdón de las familias a las que sus parientes habían dañado. Su presencia fue inicialmente incómoda,
pero su obvio remordimiento y su compromiso de hacer restitución gradualmente ganaron la aceptación de algunas de las víctimas. No puedo deshacer el daño que causó mi familia, le dijo al grupo, pero puedo asegurar que cada dólar que robamos sea devuelto con intereses y que las partes legítimas de nuestro negocio se utilicen para ayudar a reconstruir las vidas que dañamos. El Fondo Federal de Restitución que Vincent había establecido eventualmente totalizaría más de $300 millones, cubriendo no solo las pérdidas financieras directas, sino también los costos de oportunidad y los impactos generacionales de los esquemas de fraude. Las familias recibirían acuerdos que podrían ayudarlas a recuperarse de décadas de dificultades económicas causadas por la explotación criminal. Al concluir la noche, Mark y Ben se prepararon para abandonar el juzgado que había sido el lugar de su testimonio y los arrestos que le siguieron. Su papel como testigos clave estaba esencialmente completo. Tendrían que testificar en el juicio, pero la crisis inmediata había pasado. La agente Walsh los acompañó a su coche, su comportamiento profesional suavizado por un genuino afecto por el padre y el hijo que habían hecho posible su investigación. ¿A dónde irán ahora?, preguntó Enyim. Preguntó. Su seguridad ya no es una preocupación, así que son libres de reconstruir sus vidas donde quiera que elijan. Era una pregunta que Mark había estado considerando durante sus semanas de protección federal. Podían empezar de nuevo en cualquier lugar, utilizando la compensación por las víctimas que recibirían para establecer nuevas vidas lejos de la comunidad donde habían comenzado sus problemas. Pero al mirar a Ben, que aseguraba cuidadosamente su cuaderno en su mochila, Mark se dio cuenta de que ya habían encontrado lo que habían estado buscando cuando se refugiaron por primera vez en la iglesia abandonada. Habían encontrado propósito, significado y la satisfacción de usar sus dificultades para ayudar a otros que habían sufrido injusticias similares. Creo que nos quedaremos en Millbrook, dijo Mark finalmente. Esta comunidad ha sido dañada por décadas de corrupción, pero también es donde encontramos nuestra fuerza. Quizás podamos ayudar a reconstruirla para que sea algo mejor. Ben asintió con aprobación. Y podemos visitar la iglesia del Padre Morrison. Quizás ayudar a repararla para que otras personas puedan usarla de nuevo. La agente Walsh sonrió. Eso suena exactamente a lo que el Padre Morrison hubiera querido. Su sacrificio finalmente sirvió a su propósito gracias a ustedes dos. Mientras regresaban a la granja para su última noche bajo protección federal, Mark reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este punto. Hace 10 días, estaban sin hogar y desesperados, refugiándose en una iglesia abandonada porque no tenían a dónde ir. Ahora eran testigos federales reconocidos que habían ayudado a exponer una de las empresas criminales más extensas en la historia de la región. El cuaderno de Ben se había convertido en parte del archivo oficial de pruebas del FBI, su documentación artística, preservando su investigación para la historia legal. La orden de arresto federal, que había autorizado el desmantelamiento de la empresa criminal de Blackwood, estaba enmarcada en el escritorio de la agente Walsh, un testimonio del poder de la gente común para buscar justicia cuando las instituciones no protegían a los vulnerables. Pero, lo que es más importante, Mark y Ben habían descubierto algo sobre sí mismos durante su investigación. Habían encontrado un coraje que no sabían que poseían, determinación que sobrevivió a pesar de obstáculos abrumadores y la capacidad de ayudar a otros incluso cuando parecían impotentes para ayudarse a sí mismos. Mañana comenzarían a reconstruir sus vidas en Millbrook, utilizando las habilidades y conocimientos que habían adquirido durante su investigación para contribuir positivamente a una comunidad que finalmente estaba libre de la familia criminal que la había explotado durante generaciones. La iglesia abandonada donde comenzó su viaje pronto sería restaurada, transformada de una reliquia olvidada en un centro comunitario que podría servir a las familias que necesitaban apoyo y asistencia. El legado del Padre Morrison perduraría, no solo en la justicia que finalmente se había hecho, sino en el trabajo continuo de curación y reconstrucción que su sacrificio había hecho posible. 6 meses después, Mark estaba en el santuario restaurado de la iglesia episcopal de St. Matthew, observando a Ben dirigir a un grupo de voluntarios de secundaria mientras colgaban exhibiciones históricas que documentaban la notable historia del edificio.
La arquitectura gótica neorrománica lucía magnífica de nuevo, con nuevas vidrieras que proyectaban patrones coloridos sobre los bancos restaurados y los pisos de piedra pulida. La transformación de la iglesia abandonada en el centro comunitario Morrison se había convertido en un símbolo de la renovación de Millbrook tras la exposición de la empresa criminal de Blackwood. Vincent Blackwood Jr. había financiado la restauración como parte de sus esfuerzos de restitución, creando un espacio dedicado a apoyar a las familias en crisis y a preservar la verdadera historia de la comunidad. Mark había vuelto a la enseñanza, aceptando un puesto como director de la escuela primaria Jefferson, con el entendimiento de que su experiencia le había dado una visión única para ayudar a las familias que enfrentaban dificultades económicas. El Fondo de Compensación para Víctimas le había proporcionado seguridad financiera que le permitió concentrarse en la educación en lugar de la mera supervivencia, y su historia había inspirado a otros educadores en todo el distrito. Ben, ahora de 12 años, había ganado fama local como el joven detective cuyas habilidades artísticas habían ayudado a resolver un misterio de 70 años. Su cuaderno de la investigación se exhibía en la exposición principal del centro comunitario junto con los documentos originales del padre Morrison y las pruebas federales que habían desmantelado la empresa criminal. «Papá, mira esto», exclamó Ben, señalando una nueva vitrina que acababa de instalarse cerca del altar. Dentro estaban las nuevas llaves de la casa que marcaban su transformación de la falta de vivienda a la estabilidad, junto con fotografías que documentaban su viaje desde solicitantes desesperados de refugio hasta testigos federales. La exhibición incluía una carta de la agente Walsh, elogiando su coraje y explicando cómo su investigación había llevado a una de las persecuciones de crímenes de cuello blanco más significativas en la historia federal. La carta inspiraría a futuros visitantes que pudieran encontrarse en circunstancias igualmente desesperadas, mostrándoles que la gente común podía marcar diferencias extraordinarias cuando se negaban a aceptar la injusticia. Margaret Chen había sido ascendida a directora de la Sociedad Histórica Regional, utilizando su experiencia para ayudar a otras comunidades a descubrir y abordar sus propias historias ocultas de explotación y corrupción. Su trabajo en el caso Blackwood la había establecido como una experta reconocida a nivel nacional en el uso de la investigación histórica para apoyar iniciativas de justicia contemporáneas. Sarah Rodríguez había utilizado el éxito del procesamiento de Blackwood para establecer una clínica legal sin fines de lucro especializada en casos de préstamos depredadores. Su organización ahora ayudaba a víctimas en toda la región, utilizando los precedentes legales establecidos durante el juicio de Blackwood para hacer rendir cuentas a otras empresas criminales por su explotación de familias vulnerables. Las familias víctimas habían utilizado sus pagos de restitución de maneras que honraban la memoria de los parientes que habían sufrido bajo la explotación de Blackwood. Maria Hayes Thompson había establecido un fondo de becas para niños de familias inmigrantes, asegurando que las barreras del idioma y las diferencias culturales no impidieran a los jóvenes acceder a oportunidades educativas. Vincent Blackwood Jr. había liquidado la mayoría de los activos de su familia para financiar pagos de restitución y proyectos de mejora comunitaria. Ahora trabajaba como coordinador voluntario para programas de asistencia a víctimas, utilizando su experiencia comercial para ayudar a otras comunidades a identificar y abordar la explotación sistemática antes de que pudiera causar daños generacionales. Los juicios de Richard Blackwood y sus asociados habían concluido con condenas por todos los cargos principales. Los jueces federales habían impuesto sentencias que oscilaban entre 15 y 40 años, asegurando que los líderes de la empresa criminal pasarían la mayor parte de sus vidas restantes en prisión. El mensaje era claro: el fraude sistemático y la intimidación de testigos serían castigados con todo el peso de la ley federal. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de las familias cuyas historias habían sido preservadas por la cuidadosa documentación del padre Morrison. En la ceremonia de dedicación del centro comunitario, los descendientes de cada familia a la que Morrison había intentado ayudar se reunieron para honrar tanto al sacerdote que había muerto protegiendo su verdad como al padre y al hijo, que finalmente habían sacado esa verdad a la luz. Al caer la noche,
Mark y Ben caminaron por las exhibiciones históricas del centro comunitario, reflexionando sobre el viaje que los había llevado de la falta de vivienda a la esperanza. El edificio donde alguna vez habían dormido en pisos polvorientos era ahora un centro próspero de actividad comunitaria, sirviendo a familias que necesitaban asistencia y preservando historias que de otra manera podrían olvidarse. Las habilidades artísticas de Ben habían seguido desarrollándose y ahora impartía clases de fin de semana para otros jóvenes interesados en usar el arte para documentar la historia de su comunidad. Su enfoque combinaba habilidades de dibujo técnico con técnicas de investigación, mostrando a los estudiantes cómo una observación cuidadosa podía descubrir verdades importantes que los adultos podrían pasar por alto. ¿Extrañas alguna vez la emoción?, preguntó Ben, mientras se instalaban en cómodos sillones en la biblioteca del centro comunitario, la misma habitación donde habían hecho su dormitorio temporal durante esas primeras noches desesperadas. Mark consideró la pregunta con atención. Sus vidas eran ciertamente más estables ahora, pero también más intencionadas. Las habilidades que habían desarrollado durante su investigación, observación cuidadosa, documentación metódica, persistencia en la búsqueda de la verdad, se habían convertido en herramientas valiosas para ayudar a su comunidad a sanar de décadas de explotación sistemática. Extraño la sensación de que cada día pudiera traer un nuevo descubrimiento, admitió Mark. Pero creo que lo que estamos haciendo ahora es más importante. Estamos ayudando a asegurarnos de que lo que les pasó a esas familias nunca pueda volver a suceder. Los programas nocturnos del centro comunitario estaban comenzando con grupos de apoyo reuniéndose en varias habitaciones de todo el edificio. Familias que lidiaban con crisis financieras, inmigrantes que navegaban por complejos sistemas legales y residentes mayores que se protegían de esquemas depredadores, todos encontraron recursos y asistencia en el edificio donde Morrison había predicado y luego murió tratando de exponer la corrupción. Mientras se preparaban para regresar a su cómodo hogar, comprado con fondos de compensación para víctimas y ubicado a solo 3 cuadras del centro comunitario, Mark y Ben se detuvieron ante la exhibición conmemorativa que honraba el sacrificio del padre Morrison. La carta de confesión del sacerdote se exhibía junto con fotografías contemporáneas que mostraban los cambios positivos que su evidencia finalmente había hecho posibles. Él estaría orgulloso, dijo Ben en voz baja, estudiando las acusaciones cuidadosamente escritas de Morrison y los registros de condenas federales que demostraban que sus afirmaciones habían sido precisas. Mark asintió colocando su mano sobre el hombro de su hijo. Estaría orgulloso de ti, especialmente. Viste lo que los adultos habían pasado por alto. Preservaste lo que necesitaba ser salvado y tuviste el coraje de decir la verdad cuando más importaba. Afuera, las calles de Millbrook lucían muy parecidas a como lo habían hecho 6 meses antes, pero el carácter de la comunidad se había transformado fundamentalmente. El nombre Blackwood había sido eliminado de los edificios y reemplazado por monumentos que honraban a las familias cuyos sacrificios habían construido la genuina prosperidad del pueblo. La cultura de deferencia a la riqueza y el poder había sido reemplazada por un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que protegería a las generaciones futuras de una explotación similar. Las nuevas llaves de la casa que habían simbolizado su transformación de la falta de vivienda a la seguridad ahora abrían una puerta a una vida que ni Mark ni Ben podrían haber imaginado cuando se refugiaron por primera vez en la iglesia abandonada. Habían encontrado no solo vivienda, sino propósito, no solo seguridad, sino la satisfacción de usar su experiencia para ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Mientras caminaban a casa a través de la oscuridad de la noche, las luces de la calle iluminando su camino, Mark reflexionó sobre la profunda verdad que su investigación había revelado. A veces, los mayores tesoros realmente se encuentran en los lugares más rotos, no oro o joyas, sino la oportunidad de servir a algo más grande que ellos mismos, de hablar por personas que habían sido silenciadas y de probar que las familias comunes podían lograr una justicia extraordinaria cuando se negaban a aceptar que el sufrimiento era inevitable. Ben llevaba su cuaderno actual bajo el brazo, lleno de bocetos de su comunidad restaurada y planes para proyectos futuros que podrían ayudar a otras familias a evitar la explotación que habían experimentado.
Sus dones artísticos se habían convertido en herramientas para el cambio social, documentando tanto problemas que necesitaban atención como soluciones que estaban marcando diferencias positivas. La iglesia abandonada que les había dado refugio se había transformado en un recurso comunitario que serviría a las familias durante generaciones. El sacrificio del padre Morrison finalmente había logrado su propósito previsto, protegiendo no solo la verdad histórica, sino la justicia continua para las personas que merecían algo mejor de las instituciones que afirmaban servirles. Su historia se había convertido en parte de la historia oficial de Millbrook, preservada en los archivos del centro comunitario, junto con los documentos de Morrison y la evidencia federal que había desmantelado la empresa criminal. Los futuros visitantes aprenderían cómo un padre desesperado y su hijo observador habían descubierto evidencia que cambió su comunidad para siempre, demostrando que cualquiera podía marcar la diferencia cuando combinaba el coraje con una cuidadosa atención a la verdad. Doogie. Las luces estaban encendidas en su cómoda casa mientras Mark y Ben se acercaban a su puerta principal, símbolos de la seguridad y estabilidad que habían luchado por lograr. Pero lo que es más importante, las luces representaban esperanza para ellos mismos, para las familias a las que seguían ayudando y para las comunidades de todo el mundo que luchaban contra la explotación sistemática disfrazada de prácticas comerciales legítimas. Habían encontrado un tesoro en el lugar más roto imaginable, no porque buscaran riqueza, sino porque se negaban a aceptar que la injusticia era permanente. El legado del padre Morrison continuó a través de su trabajo continuo y a través de las vidas que habían ayudado a reconstruir con verdad, coraje y la creencia persistente de que todos merecían algo mejor de lo que estaban recibiendo.